es lo que les decía. Por ejemplo, el tratar de tener mucho cuidado con el tipo penal de lo que es el homicidio, del asesinato. Son dos tipos de tipos penales que definitivamente el acto o la consumación del mismo, que va intrínseco en el mismo, modifica totalmente esta situación de la persona. ¿Verdad, chicos? Entonces hay que tener mucho cuidado por ahí con esta situación. Hacerles la acotación también, estimados amigos, que de repente, pues de alguna manera, eh, cuando se hagan los repasos autorizados por el doctor, a que se incorporen. Están totalmente invitados todos y cada uno de ustedes, por supuesto. Entonces, creo que por ahí algunos de estos compañeritos que estuvieron en el repaso que nos autorizaron, pues les fue bien porque no tuvieron tanta complicación al final de cuentas para tratar de, como quien dice, identificar esta situacioncita específicamente entre el homicidio y el asesinato, ¿verdad, chicos? Entonces, son cuestiones por ahí que van a ir puliendo poco a poco y también de forma independiente, ¿verdad, chicos? Ya empiezan a hacer en ustedes esa parte autodidacta que lo que hace es que ustedes empiecen a buscar por cualquiera de los medios más información e indagar, por supuesto, en ello. Entonces, eso, ¿verdad, chicos? Y por ahí una información extraoficial, vean, chicos, quiero comentarles, porque de repente por ahí siempre tenemos algunos infiltrados, dirían por ahí. Nace el comentario, por supuesto, antes de que tengamos en exposición a su docente titular del curso, que me están diciendo hoy por ahí que voy a tirarme, como quien dice, al Consejo Superior Universitario con una representación estudiantil. Vean, a pesar de la situación de tener apoyo o no tenerlo, distintamente ustedes se han dado cuenta que el apoyo es muy genuino de este que es su servidor, ¿verdad? Y si están de alguna manera informando o están haciendo cualquier acto con tal de tratar de desprestigiar lo que hemos venido trabajando a razón de muchos años, estimados amigos, pues un par de comentarios, pues no nos quita y no nos pone, por supuesto, ¿verdad? Porque hemos trabajado de forma muy genuina, es decir, de la mejor manera para que cada uno de ustedes lleve su formación profesional de la manera más correcta, idónea y apropiada. Entonces, en ese sentido, por si por ahí tenemos algunos de estos chicos que les gusta hacer problemita, pues comentarles, estimados compañeros, que si en todo caso continúan con este tipo de circunstancia o situación oportunamente a efecto que pueda verme alguna situación afectado, pues sí les comento de forma directa que vamos a tomar las medidas legales correspondientes. Entonces, yo creo que al final de cuentas, estos chicos lo que les gusta es confrontar, ¿verdad, compañeros? Y también comentarles que en virtud de esta situación, que para mí no es algo nuevo, ya les comento. Vamos a cambiar el código de ingreso para las secciones, ¿oyeron? Esto únicamente para que cada uno de ustedes lleve su clase de la manera con la que hemos venido trabajando, ¿oyeron? No, nosotros no mezclamos las cosas, no mezclamos el agua con el aceite y como decimos nosotros, cada cosa en su lugar, ¿oyeron? Entonces, por mi parte, es lo que yo les quiero comentar, estimados amigos, y saben que cualquier información que deseen ustedes obtener a efecto del curso, pues ya saben que con muchísimo gusto yo les estoy respondiendo, ¿oyeron? En toda vez tenga ese espacio prudencialmente. También hacer la acotación, estimados amigos, que por cuestiones también de razón natural o de climatología, decimos nosotros, empieza a llover y la señal muchas veces no es la más estable, ¿oyeron? Vamos a tratar de que de repente el doctor pueda tener alguna cuestioncita por ahí con la señal. Entonces yo les voy a pedir y suplicar, estimados amigos, que por favor tengamos la empatía del caso, ¿oyeron? Tengamos esa empatía con nuestro docente titular del curso, porque por lo menos desde esta parte donde yo me encuentro de la costa, pues está lloviendo de forma muy copiosa, ¿verdad, chicos? Entonces, no sé, yo creo que tenemos alguna dudita, alguna cuestión. Recuérdense, todo que sea académico es bienvenido. A ver, ¿quién tiene la manita levantada, por favor? Hola, buenas noches, Alberto. Hola. Disculpa, solo una molestia con respecto a las notas. ¿Cuándo las estarían subiendo ustedes? Fíjate que las notas nosotros las publicamos toda vez tengamos el 100% de nuestros alumnos evaluados. Es decir, que, por ejemplo, algún compañerito no pudo hacer su evaluación, pues prontamente vamos a hacerla. Si no estoy mal, sería
entre el día jueves y el martes de la próxima semana, y ya de forma tentativa ustedes tendrían sus notitas de forma preliminar, escúchelo bien chicos, de forma preliminar, es decir, que va a ser oficial hasta que esté en cartelera, ¿sí? De forma preliminar, dependiendo, podría ser la próxima semana, ¿vieron? Entonces ya tenemos al docente, nuestro docente titular aquí presente. Entonces esa es la información, estimados amigos. Doctor, muy buenas noches, bienvenido. Ya ha sido compartida información con nuestros compañeritos. Les doy el uso de la palabra. Compañeros, con permiso. Muchas gracias, Alberto. Muy buenas noches, estimadas compañeras, estimados compañeros. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de clase del día de hoy. Con esta clase, en atención a la agenda que ustedes tienen ya en sus manos, vamos a finalizar lo que teníamos pendiente de los delitos de carácter sexual. Recuerdan ustedes, hasta antes de nuestro primer parcial estábamos tratando dentro de los delitos llamados de orden sexual contra la libertad y seguridad sexuales de las personas. Vimos la violación y la agresión sexual. Tenemos para tratar en la sesión de hoy de los delitos contra la indemnidad sexual de las personas, de los delitos de explotación sexual y lo que se refiere a las disposiciones comunes para estos delitos. Tal y como lo he venido exponiendo y explicando, si bien es cierto, hubo algunos avances técnicos con las reformas del 2009, en el sentido, por ejemplo, de que el sujeto activo, tanto en la relación con las agresiones sexuales, hoy día pueden ser tanto los varones como las damas, hombres y mujeres. Creo ese es un adelanto. Anteriormente, pues solo se protegía la libertad y seguridad sexual de la mujer. Eso, pues obviamente fue un avance. Sin embargo, desaparecieron una serie de figuras delictivas que hacían, creo yo, relación específicamente a la seguridad sexual de la mujer. Tal es el caso del estupro, tal es el caso del rapto, y algunos otros delitos que se referían específicamente a la seguridad sexual. De la misma manera, desaparecieron pues de manera técnica, de manera objetiva, dentro de los delitos contra el pudor de las personas, lo que anteriormente estaba claramente descrito como el proxenetismo y como la rufianería. Y tal y como explicaba hoy a los compañeros en otra sección, no es que no exista, está descrito pues los diferentes tipos y clases de proxenetismo y rufianería que hay. Lo único que es bastante complicado entenderlo y no están nominados pues con los respectivos nombres como sí lo hace en la doctrina y como lo hacen otras legislaciones y como estaba antes de la reforma. Sin embargo, pues sí están, pero de manera muy amplia, vamos a explicar, y no solo hay uno ni dos tipos, no hay varios tipos que se refieren a cada uno de ellos, y eso es en cuanto a lo que específicamente podríamos llamar delitos contra el pudor de las personas. Pero antes de eso tenemos los denominados delitos contra la indemnidad sexual de las personas. Y ese es un término pues multívoco. La verdad es que indemnidad quisieron, entiendo yo, darle más o menos el significado de seguridad sexual, solo que nada tiene que ver. La indemnidad, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, es otra cosa. Pues sin embargo, pues aquí le cambiaron el nombre de indemnidad por seguridad sexual, y dentro de ellos colocaron una serie de delitos a partir del artículo 188 que vamos a examinar en este momento,
que no es ni más ni menos que lo que antes conocíamos como corrupción de menores. Esto es una corrupción de menores. Ahorita vemos el 188, 189, pues se refieren a situaciones de exhibicionismo sexual o ingreso y distribución de material pornográfico, pero con menores de edad y de manera muy amplia, muy amplia. Vamos a ir examinando entonces de manera rápida cada uno de los tipos. En el artículo 188 dice exhibicionismo sexual y dice quien ejecute o hiciere ejecutar a otra persona actos sexuales frente a menores de edad o personas con incapacidad volitiva. Ese es el tipo. Miren qué amplio es. En primer lugar, sujeto activo es cualquier persona que ejecute o que hiciere ejecutar a otra persona, pero que ejecute o quisiera ejecutar a otra. ¿Qué? Actos sexuales. Dice. Eso es amplio. ¿Qué es un acto sexual? Dependiendo qué piense cada uno de ustedes, pues. Dependiendo qué criterio tenga el juez o el fiscal, para el juez, para el fiscal para imputar o el juez para juzgar. O sea, no especifica mayor cosa. Ese quien ejecute o hiciera ejecutar actos sexuales frente a menores de edad. Es decir, el delito se comete si se hace ejecutar actos sexuales frente a menores de edad o personas con incapacidad volitiva. Es decir, que si se hacen ejecutar actos sexuales, pero no frente a personas menores ni frente a incapacitados, no hay ningún delito. Aquí el delito es ejecutar actos sexuales frente a... ¿Pero qué es eso? Besarse, tocarse. ¿Tocarse con qué objeto? Nosotros entendemos que estamos hablando de delitos sexuales y siempre tendrán que haber un fin lúbrico, libidinoso. Pero cualquiera otro podría decir que un borracho que se orine a media calle o que sea, dirá, bueno, mire, está ejecutando un acto frente a personas menores de edad. O sea, es multívoco, pues. Sin embargo, aquí había que ir al extraer desde el punto de vista interpretativo lo que el legislador quiso decir. Y pues lo que pasa es que es muy amplio, actos sexuales, ¿verdad? Actos sexuales. Entonces, el delito se comete ejecutar actos sexuales frente a menores o personas incapacitadas. Es el 188. Y en el 189 es otra cosa diferente. Ahí dice el ingreso a espectáculos y distribución de material pornográfico a personas menores de edad. Es decir, dejar entrar a menores de edad o a incapacitados a espectáculos, espectáculos para mayores, desde el punto de vista sexual, y distribuir material pornográfico. Pero veamos qué es lo que dice. Será sancionado con prisión de 3 a 5 años, dice, ¿quién? A. Permita presenciar espectáculos de naturaleza sexual reservada para adultos. Es decir, es amplio. Espectáculos de manera sexual reservados para adultos, a personas menores de edad o con incapacidad volitiva. Ese es un supuesto. Otro dice, el que permita a menores de edad el ingreso a espectáculos públicos de naturaleza sexual reservados para adultos. O sea, que le permita a un menor de edad ingresar a un espectáculo público de naturaleza sexual, pero reservados para adultos. ¿Cuáles? Pues no dice. Se dice, el que de cualquier forma distribuya a personas menores de edad material pornográfico. Distribuya a personas menores de edad material pornográfico. También es discutible qué es material pornográfico, ¿no?
Para cualquier material pornográfico podría decir la foto o una foto o una, ¿qué? De una mujer desnuda o de un hombre desnudo. Pero para otra persona eso no es un material pornográfico, por ejemplo. Eso es otra cosa, pues. Para otro podría ser una obra de arte. ¿Ah? Pero vean, entonces, esto queda pues a la interpretación de quienes estén inmersos dentro del proceso penal. De cualquier forma, distribuye a personas material pornográfico. Tenemos que entender cuando es material pornográfico que siempre tiene que haber un móvil lúbrico, libidinoso. Eso es, pues. O sea, tenemos que hacer la diferencia entre lo que es una foto como material pornográfico de lo que es una foto como obra de arte, por ejemplo. Pero bueno, es muy amplio. Y luego en el D dice, quien de cualquier forma permita adquirir material pornográfico, otra vez a personas menores de edad, permita adquirir material, ¿qué es material pornográfico? Pero bueno, el 190. Esto todavía viene el 190 siendo mucho más amplio todavía, mucho más amplio. Y le llama violación a la intimidad. Y le plantean como dos modalidades al tipo penal. Vean esto. En la primera dice, ¿quién, o sea, el sujeto activo o pasivo, cualquier persona, quien por cualquier medio, sin consentimiento de la persona, atentare contra su intimidad sexual? Quien por cualquier medio y sin el consentimiento de la persona atentare contra su intimidad sexual y se apodere o capte mensajes, conversaciones, comunicaciones, sonidos, imágenes en general o imágenes de su cuerpo, pero dice, para afectar su dignidad. O sea, si se captan, se apoderan comunicaciones, sonidos, conversaciones, pero no es con el fin de afectar su dignidad, diríamos que no habría delito. Aquí el delito tiene un dolo específico. Es la persona que por cualquier medio y sin el consentimiento del sujeto pasivo se apodere de mensajes, de conversaciones o comunicaciones, sonidos o imágenes para afectar su dignidad. El objetivo es ese. Será sancionado, dice, con prisión de 1 a 3 años. Pero luego, en una segunda modalidad, abajo dice, la misma pena de 1 a 3 años se impondrá también al que sin estar autorizado se apodere, acceda, utilice o modifique en perjuicio de tercero comunicaciones efectuadas por cualquier medio físico o electrónico o datos reservados con contenido sexual de carácter personal. Otra vez, con contenido sexual de carácter personal. Pero luego dice, familiar o de otro, que se encuentren registrados en ficheros, soportes informáticos, electrónicos, telemáticos o en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado, en perjuicio de la persona titular de los derechos o de una tercera persona. Vean, es un tipo muy amplio, pues, de veras, da para mucho. Yo entiendo que lo que el legislador trató de proteger acá es toda esta información que podría malutilizarse o captarse en cualquier momento por la agilidad que se tiene en los medios tecnológicos que hoy día utilizamos, ¿no? Entonces, probablemente lo que se trata básicamente de protegerse es afectar la dignidad de la persona a través de este tipo de información que ponga pues, en perjuicio pues, la vida del sujeto pasivo. En todo caso, pues entendemos que aquí es sin el consentimiento del sujeto pasivo.
Luego finaliza el 190, pues haciendo una agravación de la pena. Ese se impondrá prisión de 2 a 4 años, o sea, la pena se agrava porque la otra es de 1 a 3, a quien difunda, revele o ceda a cualquier título a terceros los datos o hechos descubiertos o las imágenes captadas a que se refiere este artículo, o sea, todo lo que hemos dicho. La verdad es que es muy amplio. Esto no existía antes, se incluyó en las reformas y se le dio el nominativo de violación a la intimidad, que es totalmente amplio y multívoco, pues. Eso tiene que ver mucho con la interpretación que le den los sujetos procesales, ¿no? Luego el código habla de los delitos delitos de explotación sexual. Estos son los delitos efectivamente que antes se llamaban contra el pudor de las personas. Y básicamente, antes de la reforma, el código tenía claramente establecido lo relativo a qué era el proxenetismo, por ejemplo, y a qué se refería la rufianería. Y si ustedes ven en la doctrina, pues hay no solo capítulos, sino probablemente libros pues, enteros que pueden hablar de lo que es el proxenetismo y la rufianería. El código antes de la reforma lo tenía muy claro, es decir, delito de proxenetismo. El quien facilite, favorezca o promocione pues la prostitución o la explotación sexual de otra persona, es decir, con fines de lucro. Un intermediario, ¿no? ¿Quién es un proxeneta? Es el intermediario, el conseguidor, pues, el que con fin de lucro promueve, facilita o favorece la prostitución de una persona. Ese es un proxeneta. Ahora, la pregunta en los proxenetas esto es, bueno, tiene que ser en contra de la voluntad del sujeto pasivo, engañando al sujeto pasivo. Pero ¿qué pasa cuando hay voluntad del sujeto pasivo? Personas, por ejemplo, que traen de los pueblos del interior de la República a trabajar a la capital. Pero si se trata de un proxeneta, de un conseguidor, de un intermediario, él la trae con engaños, la trae para trabajar en un restaurante, en un hotel, qué sé yo, pero viene a trabajar en un prostíbulo y acá se le empieza a explotar. Bueno, eso sería el típico delito de proxenetismo. La pregunta ahí sería, bueno, ese es un supuesto, pero ¿qué pasa cuando la persona que viene, el sujeto pasivo, pues, la persona que viene del interior, está consciente de eso? Es decir, ella sabe a qué viene. Es más, ella pide venir a eso, pues. Entonces, ¿habrá o no habrá proxenetismo? ¿Es o no delito? Pero eso es el proxeneta. Y vean lo que dice el 191. No dice proxenetismo. Es decir, estos aquí se les llama delitos de explotación sexual. Antes eran delitos contra el pudor de las personas. En la doctrina ustedes ven, lean y hablan de delitos de celestinaje, de alcahuetería, de lenocinio, de una serie de nominativos de esa naturaleza, pues para identificar a esta actividad. ¿A qué se refiere? El 191 dice promoción, facilitación o favorecimiento de la prostitución. Estos eran los verbos rectores de lo que antes de la reforma del código decía delito de proxenetismo. Hoy no dice delito de proxenetismo, aunque al contrario, lo que pusieron de título son los verbos rectores: promover, facilitar, favorecer la prostitución. Pero oigan lo que dice: la explotación de una persona mayor de edad. Está claro que aquí el sujeto pasivo tiene que ser mayor de edad. La explotación de una persona mayor de edad
a través de la promoción, facilitación o favorecimiento de su prostitución. Será sancionada con prisión de 5 a 10 años y multa de 50,000 a 100,000 quetzales. Lo que sí hicieron fue claramente elevar las penas. Las penas anteriores a estas eran, digamos, pues, bastante leves en relación a las que tenemos ahora. Pero lo que llama la atención es que aquí se trata, lo que dice la descripción del tipo, dice la explotación de una persona mayor de edad. Es decir, cuando habla sobre la explotación, debemos entender que es contra la voluntad del sujeto pasivo, porque la están explotando. O sea, el sujeto pasivo no quiere, ya sea hombre o mujer, que la traigan acá a la capital para explotarla sexualmente. El intermediario, el conseguidor, el proxeneta, pues lo que hace es promueve, facilita y favorece, ¿pero qué? La explotación sexual de esa persona. Mi pregunta es, ¿qué pasa si esa persona quiere? Porque estamos hablando de personas mayores de edad. Cuando son menores de edad, claramente lo establece y lo vamos a ver más adelante. Pero aquí son mayores de edad. ¿Qué pasa si una persona, al contrario, quiere venir a trabajar, a prestar servicios sexuales a capas? Y entonces se comete ahí el delito de proxenetismo. Porque acá tampoco dice que con fines de lucro. El tipo penal antes de esta reforma sí lo decía. El proxeneta era el que con fines de lucro favorece, facilita la explotación sexual de una persona, pero con fines de lucro, para él o para tercera persona. En cambio, aquí no dice eso. Aquí solo dice la explotación de una persona mayor de edad a través de promoción, facilitación y favorecimiento de su prostitución. Pero, ¿cuándo hay y cuándo no hay explotación sexual de una persona? Esa es la gran pregunta. Y luego en el 192 habla de promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución agravada. O sea, es lo mismo del 191, solo que agravada. Ahí dice, las penas señaladas en el artículo anterior se aumentarán en una tercera parte en los siguientes casos. Oigan, qué importante es esto. Si durante su explotación sexual la persona hubiera estado embarazada, es decir, si se tratara de una mujer embarazada como sujeto pasivo, pues se agrava. Ahí está muy claro. Ahora vean el literal B. Esto ya me llama la atención. Cuando el autor, o sea, cuando el que facilita, promueve o favorece la prostitución, sea pariente de la víctima o responsable de su educación, pariente porque es su familiar, sea su maestro, guarda, custodia, porque tenga la tutela, o sea el cónyuge, dice, o excónyuge o conviviente o exconviviente de la víctima, o de uno de sus padres, o pueden ser sus padres, cuando el que promueva. Esto, en otras palabras, podríamos decir que es lo que llamaríamos rufianería, lo que en la doctrina llama rufianería. Y antes de la reforma, este código lo tenía bien claro también. Fueron de las cuestiones que de verdad que creo que estaban mejor antes que ahora. ¿Quién es un proxeneta y quién es un rufiano? Ustedes lo tienen que tener claro desde el punto de vista técnico, científico, y luego cuando ustedes hagan la interpretación de estas normas o aplicación a casos concretos, deben tener esto claro. El proxeneta, ya les dije, es un conseguidor, es el intermediario, pero el intermediario que con fines de lucro, es decir, él lo que quiere, él está ganando y con fin de lucro favorece, facilita o promueve
la prostitución de una persona. El conseguidor, pues. Ese es el proxenetismo. Ahora, ¿quién es el rufián? El rufián es aquel sujeto, aquella persona que vive en todo o en parte a expensas de la explotación sexual de otra persona. Él no es conseguidor, él no es intermediario. Él no trae a la persona para que se prostituya o para que dé servicios sexuales, no, no. Él sencillamente vive en todo o en parte de la explotación sexual de otra persona. Y eso es bastante complicado. Es decir, en la doctrina, especialmente la española, pues hemos encontrado casos pues, bastante complicados, discutibles. ¿Qué pasa, por ejemplo, un caso en España donde había una dama, una mujer, que se dedicaba al comercio sexual a un alto nivel, pues, cobrando caro, ¿no? Pero tenía la devoción de ir a la iglesia todos los domingos, digamos, a expiar su culpa, ¿va? Y cuando salía de la iglesia, había un pordiosero, a quien ella, obviamente, voluntariamente, dejaba, por decirles algo, pues 1,000 pesetas, 2,000 pesetas. Este pordiosero, con esas 1,000 o 10,000, 2,000 pesetas, vivía toda la semana y vivía bien. Y él ya sabía ponerse en la puerta de la iglesia todos los domingos. Y todos los domingos salía esta persona, esta mujer, pues bien vestida, pues muy decentemente vestida, y le dejaba la platita. La pregunta es, si este señor, pordiosero, entre comillas, es un rufián o no. Rufianería, repito, es el que vive en todo o en parte a expensas de la prostitución de otra persona. La pregunta es si él era o no. Y era la discusión en España y aquí. Aquí entonces habían que analizar ciertas aristas. Por ejemplo, alguien decía, bueno, ¿qué pasa si él no sabía quién era esta persona? Ni a qué se dedicaba. Él sabía que era una noble persona, porque esta señora, cada 8 que salía de la iglesia, le pasaba dando 2,000 pesetas. Él no sabía quién era. Entonces, si él no sabía quién era, ni mucho menos de dónde venía el dinero, ni bueno, ¿qué delito podía tener él? Él tampoco estaba pidiendo el dinero. Ella con devoción le daba, porque ella se sentía bien dándole el dinero a él. Pero claro, le daba a ella 2,000 pesetas, pero a ella su semana hacía 50,000 pesetas. Entonces, difícil hablar de que se trate de un rufián, por un lado, pero por otro lado, ella lo daba. Probablemente, digamos que él sabía a qué se dedicaba la señora, de dónde sacaba el dinero, pero él, uno, no le estaba pidiendo, y dos, era devoción de ella dárselo. Entonces, ese es otro, bueno, ¿hay rufianería o no hay? Es difícil hablar de eso, vean el caso. Pero hace unos 15 años que estábamos discutiendo de esto en la facultad, dando esta misma clase, los muchachos me propusieron, pues en un trabajo que dejábamos cuando era presencial, hacer una investigación.
Y se hizo una investigación sobre este tipo de delitos que atentaban contra el pudor de las personas, pero específicamente sobre proxenetismo y rufianería. Y un caso que me pareció impactante. Un grupo de muchachos hace un informe que lo discutimos mucho en clase, porque ellos dicen haber entrevistado a una pareja de esposos. Oigan esto, una pareja de esposos de acá, de la capital, que tenían 4 hijos, que el señor era perito contador y que él les comentó que él, como perito contador que era, trabajaba en una empresa X y que en ese momento le pagaban a él el salario mínimo, que era como 1,500 al mes. 1,500, pónganle 1,500 hace 15 años, 2,000 quetzales. Y que su esposa, pues obviamente no tenía pues, trabajo tampoco, y que pues también era contador, pero no trabajaba, porque no había conseguido trabajo y porque se dedicaba a cuidar a sus hijos, pero que con los 2,000 quetzales, 1,500 que él recibía, era difícil pagar el alquiler de la casa, pagar la luz, pagar el agua, pagar el teléfono, pagarle la escuela, comida para los 4 hijos, ropa, etcétera, etcétera. Pero les digo, fíjense que lo que es Dios, pues las virtudes que le dio a mi mujer, miren a ustedes. Entonces dispusimos de que ella va a trabajar todas las noches, a prestar pues, servicios sexuales. Y lo que yo gano en un mes, ella lo gana en un día, en una noche. Entonces acordamos que yo me quedo cuidando a los niños, que yo los llevo a la escuela, que yo los baño temprano, que yo hago el desayuno, y que ella viene, pues ya a medianoche, ella duerme más, se levanta más tarde, y a mediodía todavía va al gimnasio una hora. Pues es parte para mantenerse bien. Y bueno, vivimos bien, pues. Vivimos muy bien. Imagínense cuál es nuestra entrada al mes. Nuestros hijos estaban en escuela, ahora están en colegio. La pregunta es, y esta era la investigación de los muchachos, ¿eso es rufianería? Es que es un acuerdo al que llegamos, pues. Yo no estoy explotando a mi mujer, lo que es más, de ella salió viendo nuestra situación. Y esto mismo se discute mucho en la doctrina, especialmente, otra vez los invito a la doctrina española, que se asemeja mucho, y hay muchos estudios profundos sobre esto con nuestra idiosincrasia, y en Latinoamérica, México también. Y la verdad es que después de la discusión y todo, creemos que este sí es un tipo de rufianería. El hombre, aquí dice, miren lo que dice, conviviente, cónyuge o exconviviente, que vive a expensas de la explotación sexual de su mujer. Pero es que no hay explotación, dice. Si es que estamos de acuerdo, y ella también. Ella quiere, pues. Ella está contenta con su trabajo que hace. Y yo también con el que hace. Pónganse a pensar. Es decir, es muy discutible, pues si uno tiene que respetar, obviamente, porque aquí no estamos hablando de violaciones, donde la violación, pues obviamente hay un atentado contra la libertad sexual de alguien. Aquí no estamos hablando de eso, ni agresiones sexuales, estamos hablando de lo que podría ser un tipo de rufianería. Bueno, y en esa misma discusión discutíamos muy bien. Llegamos al acuerdo de que el marido era un rufián, porque obviamente sabía de dónde venía el dinero, promovía y él ya sabía, bueno, pero la discusión que él decía era, pero ¿por qué pues? Si era un acuerdo.
Pero en todo caso, la discusión estaba más que era un rufián. Pero ahora la pregunta es, ¿y los hijos? 2 hijos mayores de edad y 2 hijos menores de edad. Los hijos mayores de edad que incluso podían ir ya a la universidad. ¿Serán rufianes ellos viviendo en todo o en parte a expensas de la explotación sexual de su madre? Y la respuesta pues casi coincidía en que efectivamente ellos también podrían ser rufianes, pero no los menores de edad. Pero miren, esto es muy discutible, pues son cuestiones muy personales, muy privadas y todo. Y esto también es otra cosa importante. En aquel momento se decía que estos delitos eran de acción procesal penal mixta. Es decir, que el Estado no los persigue de oficio, sino que se perseguían únicamente a instancia de parte, porque se hablaba de la explotación sexual de la mujer, es decir, que la señora fuera a querellarse o a denunciar al marido. Es decir, mi marido me explota porque me obliga a que yo vaya a prestar servicios sexuales, pues para que yo mantenga a mi familia, porque él no trabaja. Porque a eso se refiere con la explotación sexual. Pero ¿qué pasa cuando ella está totalmente de acuerdo, igual que él? Y es más, demos el caso, como decía que hicieron los muchachos. Él decía que él no quería y no estaba de acuerdo, pero que su esposa le decía que era la única manera de que ellos pudieran vivir bien. O sea que la que quería era ella, pues. Entonces la discusión era si ahí podía haber un delito y seguirse un procedimiento, y se hablaba, se discutía de la acción procesal. Hoy vamos a ver al final de la clase de hoy, cuando lleguemos ahorita a las disposiciones comunes, que el código, eso sí, fue un avance, dejó claro cuál era la acción penal que se podía seguir acá. Pero en todo caso lo que quería decirles es que ustedes vean cómo la rufianería no está claramente descrita en este código, como estaba antes, ni el proxenetismo. Si estamos leyendo lo que les he leído, bueno, dice este es un caso de rufianería, o este es un caso de proxenetismo, pero no está claramente determinado. En el 193, por ejemplo, podríamos decir que es un proxenetismo con menores de edad. Miren lo que dice el 193, dice actividades sexuales remuneradas con personas menores de edad. Aquí son menores de edad. Quien para sí mismo, dice, o para terceras personas a cambio de cualquier acto sexual con una persona menor de edad, brinde o prometa a esta o a tercera persona un beneficio económico de cualquier naturaleza. Esto es una explotación sexual de menores, pues. Es decir, porque en el proxenetismo acá no es conseguirle a otro, probablemente sea para conseguir él, pues a través de un pago a un menor de edad. En el 193 bis, remuneración por la promoción, facilitación o favorecimiento de la prostitución. Dice, quien para sí mismo o para tercera persona a cambio de cualquier acto sexual con una persona mayor de edad, aquí son mayores de edad, brinde o prometa a tercera persona un beneficio económico de cualquier otra naturaleza independiente que logre su propósito, será sancionado con prisión de 3 a 5 años. Son diferentes tipos de proxenetismo. Pero luego en el 194 habla de la producción, y esa es otra cosa. Producción de pornografía de personas menores de edad. Y aquí empieza a hablar de otros tipos penales que más pareciera como que fuera una trata de personas, ¿no?
194 es producción de pornografía de personas menores de edad. Quien de cualquier forma y a través de cualquier medio produzca, fabrique o elabore material pornográfico que contenga imagen o voz real o simulada de una o varias personas menores de edad o con incapacidad volitiva o cognitiva en acciones pornográficas o eróticas, será sancionado con prisión. Miren las penas. Las penas sí fueron aumentadas drásticamente. Las penas aquí son de 6 a 10 años por producir pornografía infantil. De 6 a 10 años y una multa de 50,000 a 500,000 quetzales. Es una pena mixta de prisión y multa, pero la prisión es de 10 años y la multa es de $500,000. Esto es obviamente es mucho mayor de lo que era antes. Y vean el 195, ese no lo modificaron, está como estaba antes de la reforma. Ese quedó exacto y vean la gran diferencia. El 195 se llama exhibiciones obscenas y dice, quien en sitio público o abierto o expuesto al público ejecutare o hiciera ejecutar actos obscenos, será sancionado con multa de 200 a 2,000 quetzales. Mire cómo cambió. Estas son las penas que tenían antes. Probablemente para el año 73 en que se creó ese código, pues esto era bastante. Pero en el 2009, cuando se dio la reforma, ya se habló de una pena de 10 años de cárcel y de una multa de $500,000, mientras que en el 195 mantiene la pena de 200 a 2,000 quetzales. Y si ustedes ven las exhibiciones obscenas, podrían caber exactamente en lo que dice el exhibicionismo sexual, del primero que les hablé. En el exhibicionismo sexual dice, quien ejecute o hiciere ejecutar a otra persona actos sexuales frente a menores. Y las exhibiciones obscenas dice, quien en sitio público o abierto al público o expuesto al público ejecutare o hiciere ejecutar actos obscenos. Es lo mismo, solo que aquí tiene una multa, no tiene pena de prisión, de 200 a 2,000 quetzales. En cambio, el primero tiene prisión de 3 a 5 años. Ese 195 obviamente no se modificó, pero sí se creó el 195 bis y se le llamó comercialización o difusión de pornografía de personas de menores de edad. Quien publique, reproduzca, importe, exporte, distribuya, transporte, exhiba, elabore propaganda, difunda o comercie de cualquier forma y a través de cualquier medio material pornográfico de personas menores de edad o con incapacidad volitiva o cognitiva, donde se utilice su imagen o voz real o simulada, será sancionado con prisión, oigan, de 6 a 8 años de cárcel y multa de 50,000 a 500,000, a $500,000. Miren lo que pusieron. Y todavía, ese es el 195 bis, y crearon un 195 ter, dice posesión de material pornográfico de personas menores de edad. En el 195 es quien reproduzca, importe o exporte pornografía. En el 195 ter es quien a sabiendas posea y adquiera material. Ahí solo es poseer y adquirir el material pornográfico de una o varias personas menores de edad. Y la prisión es de 2 a 4 años. Y todavía crearon un 195 quater, utilización de actividades turísticas para la explotación sexual o comercial de personas menores de edad. Aquí es lo mismo que hemos estado hablando en todos los delitos estos, solo que acá se trata de actividades relacionadas con el turismo. O sea, pues relacionan toda la actividad de explotación sexual a través de cuestiones turísticas. Y dice, la utilización de actividades turísticas para la explotación sexual comercial de personas menores de edad. Quien facilite, organice, promueva o permita de cualquier forma la realización de los delitos contemplados en este capítulo a través de actividades relacionadas con el turismo, será sancionado con prisión de 6 a 10 años y multa de 500
de 100,000 a 500,000. Carísima, la pena es dura, pues. Muy bien. Luego tenemos las disposiciones comunes que les decía, creo que fue un avance, eso sí, porque ahí dejó claro, ahora ya no estamos discutiendo si estos delitos son de acción privada o de acción mixta. De acuerdo a lo que esto dice, está claramente establecido que estos delitos son de acción pública. Dice de la acción penal 197, en cuanto al ejercicio de la acción penal en los delitos contemplados en el título 3 del libro 2 de este código, rigen las siguientes disposiciones, o sea, son todos los delitos sexuales. Uno es, son de acción pública perseguibles de oficio por el Ministerio Público, que no hay ninguna duda. Es decir, el Estado a través del Ministerio Público los debe perseguir de oficio. No hay necesidad de que se ponga una denuncia o una querella. Dos, el perdón de la persona ofendida o de su representante legal no extingue la acción penal ni la responsabilidad penal o la pena. Recuerden ustedes que en los delitos de acción privada que vimos, como la injuria, la calumnia y la difamación, el perdón de la ofendida o el ofendido extingue la responsabilidad penal y la pena. Aquí, aunque haya perdón de la ofendida, ¿verdad?, no extingue la responsabilidad penal y la pena. 3 dice, el ejercicio de la acción penal no se podrá suspender, interrumpir o hacer cesar. En el 4 agregan algo muy importante y dice que la Procuraduría General de la Nación se constituirá de oficio como querellante adhesivo y actor civil cuando la víctima sea una persona menor de edad o incapaz que carece de representante legal o cuando exista conflicto de intereses entre la víctima y su representante legal. En todo caso, lo importante es que si se trata de menores de edad o incapaces, la Procuraduría General de la Nación, de oficio, está obligada a constituirse en querellante adhesivo y actor civil. En el 5 dice, el Ministerio Público se constituirá de oficio en actor civil cuando la víctima sea una persona de escasos recursos económicos. Si es gente muy pobre, escasos recursos, los ofendidos, el Ministerio Público de oficio será actor civil. Y en el 6 dice, los jueces están facultados para hacer declaraciones que procedan en materia de filiación y de fijación de alimentos, cuando así sea solicitado por la víctima o su representante legal. Muy bien. Algo que es importante acá, en cuanto a las penas accesorias, dice el artículo 198, a los responsables de los delitos a que se refiere el título 3 del libro 2 del Código Penal, o sea, se refiere a los delitos de violación y agresión sexual actualmente, dice, se les impondrá, además de las penas previstas en cada delito, o sea, de violación y agresión sexual, 1, si el autor es persona extranjera, se le impondrá la pena de expulsión del territorio nacional, que se ejecutará inmediatamente después de haber cumplido la pena principal. 2, si el delito es cometido por una persona jurídica, es decir, por una empresa, una entidad, además de las sanciones aplicables a los autores y cómplices, pues como responsables penal e individualmente, se ordenará la cancelación de la patente de comercio, es decir, como dictar la pena de muerte para persona jurídica. Pues si es una empresa la que se dedica a esto, pues se ordena, además de las penas pues para los autores y cómplices, se le cancela la patente de comercio. 3, si el autor cometiera el delito de abuso de ejercicio de su profesión, se le impondrá inhabilitación especial de prohibición de ejercicio de su profesión o actividad por un periodo equivalente al doble de la pena de prisión impuesta. Además, si los autores fueren profesionales de la medicina, la abogacía, la economía, la ingeniería, cualquiera, si fueran profesionales y que abusando de su profesión se dediquen a este tipo de actos delictivos, además de la pena principal, se les impondrá como pena accesoria la inhabilitación de su profesión por el tiempo del doble de la pena de prisión impuesta.
En el cuarto dice, conjuntamente con la pena principal se impondrá la inhabilitación especial cuando el hecho delictuoso se cometiere con abuso del ejercicio, con infracción de deberes y necesidades, siempre profesionales que estén abusando de su profesión, pues se les aplicará también una inhabilitación especial como medida accesoria. Tal vez lo más importante, para finalizar, es que en Guatemala, y digo Guatemala porque se caracteriza Guatemala a contrario censo de todos los países y legislaciones de Latinoamérica. En todos los países, en todos los códigos penales de Latinoamérica, si ustedes los leen y los analizan, obviamente que las penas para los autores son siempre las mayores y las penas para los cómplices son siempre son menores, pues. Obviamente los cómplices tienen una pena menor que los autores. Y eso es así también en Guatemala, excepto en estos delitos. En estos delitos el artículo 169 dice que la pena para los cómplices es igual a la pena que para los autores, cuando los cómplices, a que sean los padres, abuelos, tutores, protutores, albaceas, maestros, o cualquier persona que con abuso de autoridad o confianza opere como cómplice en estos delitos. Esto es muy importante. Si fuera en ese sentido, la pena para el cómplice es la misma que para el autor. Este artículo no fue modificado, y si ustedes lo leen, está y dice, habla de una serie de delitos que ya no existen. Por ejemplo, dice, los ascendientes, tutores, protutores, albaceas, maestros o cualquier otra personas que con abuso de autoridad o de confianza cooperen como cómplices a la perpetración de los delitos de violación, sí existe, es el único. Estupro ya no existe. Abuso deshonesto ya no existe. Rapto ya no existe. Corrupción de menores o delitos contra el pudor tampoco serán sancionados con las penas que corresponden a los autores. O sea, esto no lo modificaron, no lo tocaron, quedó igual, de tal manera que estos delitos que he dicho, pues solo es aplicable a la violación, que es la única que existe. Y luego finaliza con el artículo 200, que yo he hablado mucho de él y hemos criticado. Era un absurdo jurídico, ¿no? Una extinción de la responsabilidad penal por razón del parentesco en una absurda eximente. El artículo 200 se llamaba, esto fue abolido afortunadamente pues por la Corte de Constitucionalidad y lo expulsaron del ordenamiento por inconstitucional, pero se llamaba matrimonio de la ofendida con el ofensor. ¿Y qué decía el artículo 200? Que en los delitos de violación, estupro, abusos deshonestos, violentos y rapto, cuando se casaba la ofendida con el ofensor, se extinguía la responsabilidad penal. Si se casaba el violador con la violada, entonces se le extinguía la responsabilidad. Imagínense qué absurdo. Esto pues fue expulsado del ordenamiento por orden de la Corte de Constitucionalidad. Si es que el artículo 200 ya no está vigente. Con esto terminamos los delitos que llamamos sexuales o de orden sexual. Estamos ya listos para iniciar en la próxima clase. Les van a hacer llegar su agenda de los delitos contra la libertad y la seguridad de la persona. No confundirlo, porque estos que acabamos de terminar hoy son delitos contra la libertad y la seguridad sexuales de las personas. Hoy principiamos a trabajar delitos contra la libertad y la seguridad de la persona. Ahí vamos a hablar del secuestro, de la detención ilegal, del allanamiento de morada. Eso será en la próxima clase. Les agradezco mucho por el valor de su atención. Gracias por sus manifestaciones, que siempre las recibo de muy buena manera, porque pues eso quiere decir que la clase se entiende bien y se motiva bastante. Y eso es lo que se trata. Que estén muy bien.
el próximo día. Gracias, doctor. Feliz.